Primera de Corintios 15, el versículo 12, hermanos. La resurrección, hermanos. La resurrección, que es un tema un poquito que crea mucho debate, ¿no? ¿Realmente existe resurrección o no? Si nosotros usamos la lógica humana, vamos obviamente a decir que no existe la resurrección, ¿no? Aunque hay muchos testimonios por ahí que dicen personas que murieron y resucitaron, ¿no? Pero solamente son testimonios, hermanos. No hay nada verídico que nosotros podamos decir, sí, acá hay una resurrección, ¿no? Entonces, hermanos, la muerte, según la lógica humana, es definitiva, ¿no? Y ya no se puede resucitar después de muerto. Justamente la Biblia dice, de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto, el juicio, ¿no? Dice Hebreos, el capítulo 9, el versículo 27. La Biblia mismo asevera que el hombre muere una sola vez y después de esto, el juicio, hermanos. Es decir, ya no hay más esperanza después de la muerte. Todo lo que nosotros podemos hacer es antes de la muerte. Después de la muerte ya no hay esperanza, hermanos. Así que, hermanos, no es bíblico que una persona resucite en este mundo, ¿no? No es bíblico. Y si pasa eso, hermanos, sería un milagro, hermanos, ¿no? Pero hay que confrontar esa experiencia con este versículo, ¿no? Que dice que el hombre tiene que morir una sola vez y después de esto el juicio, ¿no? Así que, hermanos, según la lógica humana, la resurrección no existe. Y es cierto, hermanos, no existe la resurrección en este mundo. Pero la única persona que resucitó y está hasta ahora vivo, y ya no murió una vez más, fue Jesús, fue Cristo, hermanos. En la época del apóstol Pablo también se hablaba eso, ¿no? Algunas personas decían, no, Jesús no resucitó. No resucitó. Sí, en realidad sí ha resucitado, pero eso es algo espiritual, ¿no? Desde el punto de vista espiritual. Por eso que cuando nosotros nos bautizamos, decimos que cuando entramos a las aguas representa que estamos muriendo con Cristo, ¿verdad? Y cuando salimos de las aguas del bautismo, representa que estamos volviendo a vivir para Cristo. Ya ves, ahí hay resurrección, ¿no? Eso es resurrección, ¿no? Y lo toman como algo espiritual. Otras personas en esa época decían que sí, Cristo ha resucitado, pero resucita en el sentido que cuando tú crees en Él, Jesús resucita en tu corazón, ¿no? Pero no creían que Jesús había resucitado en carne, ¿no? No creían que Jesús había resucitado físicamente. Y eso enseñaban en las iglesias, hermanos. Así que Pablo, en esta parte de la palabra de Dios, tiene que empezar a enseñar que esas creencias son falsas, hermanos, y que realmente Cristo resucitó físicamente, y hace una argumentación larga acerca de la veracidad de la resurrección de Cristo. Hermanos, en el versículo 14 dice Pablo, ¿no? Y si Cristo no resucitó, vana es también nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y eso es cierto, hermanos. Nosotros somos cristianos, somos hijos de Dios, somos discípulos de Cristo y por lo tanto, hermanos, alabamos y servimos a Él. Pero toda nuestra fe, todo el cristianismo, todo nuestro discipulado con Jesús se basa, hermanos, en la resurrección de Jesús. Si Cristo no hubiera resucitado, hermanos, ¿qué estuviéramos predicando? ¿Qué predicaríamos, hermanos? Nuestra fe sería vana, dice la palabra del Señor. Nuestra fe sería simplemente, hermanos, una simple palabrería, ¿no? Sería, hermanos, simplemente una religión más, si es que Jesús no hubiera resucitado. Porque si nosotros nos ponemos a pensar como Pablo relata en esta parte de la palabra de Dios, en una escalera de
de consecuencias, hermanos, ¿no? Y dice Pablo, si Jesús no hubiera resucitado, entonces la justificación no sería cierta, hermanos, ¿no? Porque nosotros somos justificados delante de Dios gracias a la muerte y resurrección de Jesús. Si esto no hubiera pasado, hermanos, la justificación no sería real. Nosotros no seríamos justificados. Y si no hubiéramos sido justificados, entonces seríamos siendo pecadores delante de Dios. Dios nos vería como pecadores. Y si Dios nos ve como pecadores, hermanos, realmente la salvación no sería real. ¿Se dan cuenta, hermanos, cómo va una cadena de consecuencias si es que Jesús no hubiera resucitado? Nuestra fe sería vana, hermanos. El hecho que estemos sentados en estas bancas sería simplemente una religión más. Nuestra vida, hermanos, sería un engaño y nuestra prédica simplemente sería falsa, porque estaríamos predicando algo que no tiene sustento, algo que no tiene fundamento, la resurrección de Jesús. Así que, hermanos, Cristo resucitó, hermanos. No hay espacio para la duda en un cristiano. Cristo resucitó, hermanos, y eso nos tiene que animar, hermanos, a servirle a Él. Y nos tenemos que dar cuenta, hermanos, que nosotros no tenemos una religión y no vivimos una vida de religión. No vivimos una vida religiosa, sino que nuestra vida realmente, hermanos, gracias a que Jesús resucitó, nuestra vida no es una religión, pero sí es, hermanos, una relación personal, diaria con Jesús. Obviamente, hermanos, que para tener una relación con alguien, tiene que ser con una persona viva, hermanos. No podemos tener una relación con una persona que está muerta. Eso es imposible, ¿no? No podemos tener una relación con alguien que murió y que se quedó muerto, hermanos, y que no ha resucitado. No podemos tener una relación con una persona que no existe. Cristo murió y Cristo resucitó, hermanos. Él está vivo y gracias a eso nosotros podemos tener una relación diaria con Jesús, hermanos. Eso nos debe animar, hermanos. Eso nos debe animar siempre a que nosotros entendamos que nuestra vida no es una religión, nuestra vida es una relación con Jesús. Qué hermoso, hermanos. Qué privilegio que no lo tienen otras personas. El privilegio de tener una relación con Jesús, un Dios vivo. Eso, hermanos, debe ser simple para que nosotros podamos tener esas ganas de servirle, para que nosotros tengamos esa determinación por servirle a Él, hermanos. Porque estamos sirviendo con objetivo. Estamos sirviendo a una persona viva. Estamos sirviendo a alguien, pero con fundamento. No estamos sirviendo a alguien que no está vivo, hermanos. Nuestro servicio está sustentado. Nuestro servicio no es imaginario, ¿no? Nuestro servicio no es algo que está, pues, simplemente en nuestra imaginación, ¿no? Nuestro servicio realmente tiene un sustento fuerte, hermanos. Y es Jesús, un Dios vivo, hermanos, que vive en nuestro corazón. Amén. Hermanos, ¿cuántos alaban a Jesús por eso, hermanos? Amén. ¿Podemos decir un amén fuerte? Amén. Muy bien, hermanos. Muy bien, hermanos. Como yo les decía al principio del culto, ¿no? A veces nuestra vida no es coherente con nuestra fe. Eso es cierto, hermanos. Pasa mucho en la vida del cristiano. El cristiano profesa que ama a Dios, ¿no? Pero en su vida diaria pareciera que no ama a Dios. El cristiano profesa santidad, pero en la vida cotidiana o diaria
a veces pareciera de que no vive una vida de santidad. El cristiano dice, yo confío en Dios, pero en tu vida práctica pareciera que no confiamos en Él, ¿no? Así que, hermanos, no hay coherencia a veces en nuestra vida con la fe que profesamos. Así que, hermanos, tenemos un Dios vivo. Vivamos, hermanos, de acuerdo a eso. Vivamos con una fe viva también nosotros. No tengamos una fe muerta, hermanos. Que nuestra fe se demuestre por nuestras obras. Hermanos, ¿y qué sustento tan maravilloso es el que Jesús haya resucitado? ¿Qué sustento tan maravilloso? El cristiano que no tiene la certeza que Jesús resucitó es un cristiano, hermanos, que su fe está tambaleando y que su fe no tiene un sustento, hermanos. Nuestra fe es vana en ese sentido. Vamos a leer San Juan el capítulo 8, el versículo 40, hermanos. Miren todo lo que ocasiona la muerte y la resurrección de Jesús en nuestras vidas, hermanos. San Juan el capítulo 8, el versículo 40. Dice la palabra de Dios ahí, Jesús, pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Muy bien, hermanos, miren, en esta cita Jesús se está refiriendo a la gente y Jesús les dice, pues, si fueras hijo de Abraham, las obras de Abraham harías, ¿no? Y Jesús le dice, ahora ustedes me quieren matar, ¿no? Solamente porque les he hablado la verdad. Solamente por eso me quieren matar, porque solamente les he hablado la verdad. La pregunta es, ¿lograron matar a Jesús las personas o no lograron su cometido? Sí lograron su cometido, hermanos. La gente logró dar muerte a Jesús. Se confabularon por ahí, ¿no? Entre los religiosos, entre los soldados romanos, se confabularon y al final toda la gente decía, crucifíquenle, ¿no? A Jesús. Y lograron su cometido, hermanos. Lo mataron a Jesús. Pero, hermanos, ellos hubieran obtenido victoria si es que Jesús hubiera quedado muerto. Si es que Jesús no hubiera resucitado, hermanos, el mal hubiera vencido, hermanos. Pero gracias a la resurrección, la verdad venció. Amén. Jesús vino a predicar la verdad y por eso quisieron matarle. Y gracias a que Jesús resucitó, esta verdad está ahora en nuestras manos. Y gracias a esa verdad que es Jesús, nosotros podemos predicar, hermanos, este evangelio. No lo hubiéramos podido predicar si Jesús no hubiera resucitado. Es decir, hermanos, la resurrección de Cristo hace que la verdad supere a la mentira, que la verdad supere a la falsedad. La verdad siempre, hermanos, por delante, gracias a que Jesús resucitó. Amén. Gracias a la resurrección, hermanos, también el bien supera al mal. Ahí, si nosotros avanzamos unos cuantos versículos y leemos el versículo 44 de Juan 8, Jesús le sigue diciendo a las personas, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de la mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. Muy bien, hermanos. Jesús le dice a la gente que son de su padre el diablo. ¿Por qué? Porque hacen las obras del diablo. Por eso. Al final, hermanos,
Eh, Satanás, ¿no? Que representa el mal, él creía que matando a Jesús, él iba a ser victorioso, ¿no? Él iba a obtener la victoria. Pero no sabía que Jesús iba a resucitar. Eso sí no estaba en sus planes, ¿no? Y Satanás movió las circunstancias para dar muerte a Jesús. Pero Satanás no sabía que eso eran los planes de Dios. Satanás no sabía de que Jesús muera era el plan perfecto de Dios. Y Satanás movió las circunstancias para que Jesús muera. Y cuando Jesús murió, Satanás se regocijó y pensó que había vencido, hermanos. Pensó que había vencido al Hijo de Dios, el mal. Pero Jesús a los 3 días resucitó y venció, hermanos. Jesús venció a la muerte. Jesús no se quedó muerto, hermanos. Jesús venció a la muerte, hermanos. Es maravilloso, hermanos, comprender eso. Es maravilloso no olvidar eso, hermanos. Porque es una maravilla, hermanos, esta realidad. Es una gran obra de Dios. Pero como nosotros lo leemos siempre lo escuchamos aquí en la iglesia, ¿no? Que Jesús resucitó. Como que esa verdad se hace tan común entre nosotros que perdemos la perspectiva, hermanos, de lo que realmente significa. Y para nosotros ya es como es algo común que no nos sorprende y lo tomamos como poco valor, ¿no? La resurrección de Jesús. Cuando realmente, hermanos, la resurrección de Cristo tiene un valor grandioso, hermanos, que nosotros debemos guardar en el corazón. Y ese valor, hermanos, tiene que impulsarnos a nosotros a servirle al Señor con mayor consagración, con mayor pasión, hermanos. La muerte de Jesús hace que el bien supere al mal. La muerte de Jesús también, hermanos, hace que el amor supere al odio. Porque realmente Jesús, hermanos, es el amor encarnado. Es el amor de Dios encarnado en un ser humano. Dios es amor, dice la palabra del Señor. Y cuando uno dice Dios es amor, uno realmente puede comprender el significado de esa frase. Dios es amor. Nosotros tenemos amor, ¿ven? La semana pasada predicamos acerca del amor, ¿ven? Como un distintivo en el cristiano. Pero nosotros tenemos amor porque tenemos a Dios en el corazón. Pero Dios no tiene amor. Dios es amor, dice la palabra del Señor. Es decir, Dios es la fuente del amor. Es como decir el sol, ¿no? El sol es la fuente de la energía que nos permite vivir, ¿no? Si no existiera el sol, no existiría vida aquí en la tierra. El sol es la fuente de energía. Cada segundo, hermanos, en el sol ocurren fenómenos químicos que hacen que desprendan energía y que lleguen acá a la tierra por medio de los rayos solares y del calor, y eso hace que pueda existir la vida, si no, no existiría la vida. De la misma manera, hermanos, Dios es la fuente del amor. Él es amor, dice la palabra del Señor. Y ese amor que Dios es, se mostró, hermanos, de la manera perfecta cuando Dios pensó en el ser humano. Hermanos, pensó en ti, pensó en mí, pensó en toda la humanidad y dijo, voy a salvar a la humanidad. Y ese amor se mostró en su perfección cuando Dios mandó a su Hijo a que se haga hombre y que nazca como ser humano y que se humille hasta la muerte y muera por todos nosotros. Dice la palabra de Dios, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. Hermanos, qué muestra de amor, hermanos. Qué gran muestra de amor, hermanos.
Jesús siendo Dios, Él se despojó de su gloria, hermanos, y se hizo hombre como nosotros. ¡Qué gran muestra de amor! Y no solamente eso, hermanos, sino que Él fue más abajo. No solamente se hizo hombre, sino que se humilló y murió en la cruz por ti y por mí. Y murió. Pero resucitó, hermanos. Como les vuelvo a decir, resucitó. Si Jesús no hubiera resucitado, hermanos, todo hubiera sido un fracaso. Pero Jesús resucitó, hermanos. Así que el amor que Dios tenía hacia el hombre pecador, hermanos, triunfó. Amén. Triunfó, hermanos. La resurrección de Jesús hace que el amor supere al odio. El amor de Dios triunfó, hermanos, y gracias a ese triunfo del amor es que Dios ha sembrado ese amor en la vida de cada uno de sus hijos. En ti, hermanos, está sembrado el amor de Dios. Solamente hace falta, hermanos, que brote hacia afuera. Solamente hace falta que nosotros entendamos que tenemos la semilla del amor en nuestros corazones porque tenemos al Espíritu Santo en nuestras vidas, y hace falta que nosotros nos demos cuenta de eso y que ese amor salga y que nos anime, hermanos, a amar a las personas. Nos anime a amar a las personas que no conocen de Dios, a las personas que nos rodean, que tengamos amor, hermanos. Pero gracias a la resurrección de Jesús, el amor supera, hermanos, supera al odio. ¿Ven? Y por último, hermanos, yo les quiero compartir que gracias a la resurrección de Cristo, también la vida supera a la muerte. Esto, hermano, es grandioso. La vida supera a la muerte. Cuando Adán y Eva pecaron, Dios les dijo: si comieres de ese árbol, ciertamente morirás. ¿Amén o no? Amén. Y el hombre pecó y murió. Hermanos, y a toda la humanidad, ¿qué cosa le espera? Le esperaba, en otras palabras. La muerte, hermanos, ¿no? La muerte física, la muerte espiritual que nos aleja de Dios, pero también le espera la muerte eterna, hermanos. Un castigo eterno que muchas personas a veces no quieren predicar, ¿no? Pero la Biblia dice que existe un lago de fuego y azufre, hermanos, donde la humanidad va a ir si es que muere en pecado. Este lugar que fue preparado para Satanás, pero que Satanás está tratando de llevar a muchas personas con él ahí, Cristo venció a la muerte. Y gracias, hermanos, a la resurrección de Jesús, es que nosotros podemos tener vida eterna. Amén. Gracias, hermanos, a eso. Gracias a Jesús, a que Jesús resucitó, nosotros podemos pasar de muerte a vida. Amén. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida, dice Jesús. Dice la palabra del Señor en Apocalipsis. Amén. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Miren, hermanos, lo que ha hecho posible la resurrección de Jesús. Que la vida supere y venza a la muerte, hermanos. Una humanidad condenada a la muerte es pasada de esa muerte, pasada a tener vida gracias a que Jesús murió y que gracias a que Él resucitó, hermanos. Tenemos vida. Y la vida eterna, hermanos, no comienza después de morir. La vida eterna comienza, hermanos, desde ahora. Desde el momento que entregas tu vida a Jesús, comienza la vida eterna. La muerte física simplemente es un paso, ¿no? Es una etapa que nos lleva a otra etapa, pero la vida eterna comienza desde ya, hermanos. Usted, si ha recibido a Jesús en su corazón, ya está viviendo la vida eterna, hermanos. No es que yo cuando muera voy a vivir eternamente. No, desde ya, hermanos, estamos viviendo eternamente y hay que darnos cuenta de eso, hermanos. Hay que vivir de acuerdo a esa verdad, de acuerdo a esa naturaleza. Hay que vivir así, como una persona que tiene la vida eterna en sus manos. Así hay que vivir.
Pablo le dice a los Efesios, en Efesios capítulo 4, ¿no? Le dice, os ruego que os comportéis de acuerdo a la vocación a la que fuisteis llamados. ¿Así dice, hermanos? ¿O me equivoco? Efesios el capítulo 4, versículo 1, Pablo le dice a los efesios, ¿no? Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Este versículo, hermanos, a mí me gusta mucho. En varias ocasiones hago referencia a él, no sé si ustedes se dan cuenta, ¿no? Es que, hermanos, tiene un significado tan grande. ¿A qué cosa Dios nos ha llamado? ¿No? Dios nos ha llamado a muchas cosas. En el contexto de este capítulo vemos que Dios nos ha llamado a la madurez, ¿no? Porque ese es el objetivo del cristiano, que sea maduro. Y Pablo le dice a los efesios, os ruego que comportéis de acuerdo a la vocación a la que fueron llamados. ¿A cuál? A ser maduros. Hermanos, pero nosotros también hemos sido llamados a vivir una vida eterna, ¿sí o no? Hemos sido llamados a vivir una vida eterna desde hoy. Entonces, hay que comportarnos de acuerdo a ese llamado, de acuerdo a esa realidad, de acuerdo a tu realidad. Como dicen por ahí, por ejemplo, ¿no? Yo he visto esas frases que dicen las personas a las mujeres. Hey, compórtate como madre, ¿no? No sé si ustedes han escuchado, ¿no? Tienes que ser madre antes que mujer. No sé si han escuchado esa frase también, ¿no? Antes que mujer, tienes que ser madre. ¿Qué es lo que les quieren decir, no? Con esa frase de que compórtate como madre o sé madre antes que mujer. ¿Qué es lo que quieren decir? Es que seguro esa mamá no está cumpliendo pues con su rol de madre, con sus hijos, ¿no? Y las personas les están diciendo, hey, compórtate de acuerdo a lo que eres. Eres mamá, ¿no? Compórtate de acuerdo, ¿no? Yo podría cambiar las cosas y decir, hey, compórtate como cristiano, ¿no? Sé cristiano antes que hombre, ¿no? Compórtate de acuerdo a lo que eres. Solamente que a veces nosotros no logramos entender o asimilar lo que somos en realidad, ¿no? Compórtate como un cristiano. Tú tienes una vida eterna. Gracias a que Jesús murió, tú tienes una vida eterna. Ya la estás viviendo. Compórtate de acuerdo a ese llamamiento. Eres un cristiano, eres un hijo de Dios. Dios te llamó a una vida eterna, te sacó de la muerte a la vida. Compórtate de acuerdo a eso. La vida supera la muerte, hermanos, gracias a la resurrección de Jesús. Amén. Así que, hermanos, hay tantas cosas por agradecer a Dios. Hay tantas cosas por las cuales nosotros estar agradecidos a la resurrección de Jesús. Hay en la resurrección, hermanos de Cristo, el motivo suficiente para que nosotros vivamos una vida consagrada a Él. Más que suficiente, hermanos. Todas las bendiciones que se desprenden de la resurrección de Jesús para nuestras vidas, hermanos, es más que suficiente para que el cristiano entienda de que no hay forma de pagar lo que hizo Jesús por nosotros y que la única forma que nosotros podemos de alguna manera corresponder a lo que Jesús hizo es dándole todo lo que nosotros tenemos. ¿Qué tenemos? Nuestra vida. ¿Ven? Nuestra vida. No podemos darle nada más, hermanos, porque ya no más tenemos nuestra vida. Hermanos, yo les animo a que demos a Él absolutamente toda nuestra vida. Entreguemos a Él todas las áreas de nuestra vida, hermanos. Consagremos a Él toda nuestra vida, nuestro trabajo para el Señor, ¿no?
nuestra familia para el Señor, nuestra vida sentimental, ¿no? Entreguémoslo al Señor, ¿no? Toda nuestra vida, nuestro tiempo para el Señor, nuestras finanzas para el Señor, nuestras fuerzas para el Señor. Eso es consagración, hermanos. Cuando nuestra vida completa depende de Dios. Y cuando Dios está siempre en primer lugar dentro de nuestras prioridades. Dios. No hay forma de responder a todo lo que hizo Dios sino dándole nuestra vida completa al Señor. Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga, iglesia. Vamos a orar al Señor.